caso van a tener que votar. Le damos para adelante. Vos decís sí, 17. No, es asamblea de concejales y mayor contribución. Siendo las 9:20, damos comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, con 18 concejales y 18 mayores contribuyentes. Por secretaría se va a tomar asistencia. Convocatoria Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 17 de diciembre del 2024. De acuerdo a lo establecido en el artículo 68, inciso quinto de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la vicepresidenta primera del Honorable Consejo Deliberante, señora Aida Laporta, convoca Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 17 de diciembre a las 9 horas a fin de tratar el siguiente orden del día. Voy a pasar a tomar, primero, hacer la aclaración que 3 mayores contribuyentes no se pudieron hacer presentes por razones particulares: la señora Andriucci Marta, el señor Bergerot Santiago y el señor Rébora Eduardo, los cuales presentaron respectivas notas. Y ahora, le voy a dar lectura a quienes lo suplantan: la señora La Penta Nora, La Penta Ana y el señor Fabracil Ricardo, ¿sí? Son los que suplantan a los 3 que solicitaron, no podían asistir a la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Bien. La Penta Nora, yo voy a empezar a tomar asistencia. La Penta Nora, Fabracil Ricardo, Brown Marcela, Busalino Raúl, Calvo María Cecilia, Comesaña María José María, perdón. Al revés. Flynn José, Goyo Javier, Ayes Carlos, Quilmet Edgardo, Letman Ana María, Ostelli Horacio, Ostinelli, perdón. Palacios Néstor, Pisoni María Elena, sí. Ramonini Aristides, sí. Rébora Claudia, La Penta Ana María, bien, y Russo Rubén. Muy bien. Los 3 reemplazos. Ponemos a consideración los 3 reemplazos manifestados por secretaría. Aprobado por unanimidad. Bien. Tiene la palabra la concejala Andrea Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, para iniciar, según labor parlamentaria, y proponer, según lo conversado entre los presidentes de bloque, las autoridades para esta Asamblea de Mayores Contribuyentes, se propone la presidencia del HCD y la secretaría como mayor contribuyente al vecino Aristides Ramonini. Y en términos de concejal, no se escucha bien. Ahí. Y en términos de concejal, el concejal Daniel Ibaldis. Muy bien. No, perdón, Evangelina Cabral. Bien. Perdón. Muy bien, ponemos entonces a consideración las autoridades de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Aprobado por unanimidad. Sí, tiene la palabra, concejal La Casa. Gracias, señora presidenta. ¿No debemos aprobar la licencia de la concejal Comalini? Ya la aprobamos, la aprobamos en la última sesión. ¿Y el ingreso? Ya lo hicimos hicimos las 2 cosas en la última sesión. Perdón, no me acordaba. No, porque ella se... Claro. Usted se había retirado. Hoy contamos con la concejala María José Piacentini. Bienvenida, concejala. Orden
Este es, yo lo puse por... si te sirve. Bien, orden del día, expediente 36.964 del 24, ordenanza preparatoria año 2025. Y exacto, casi Ponemos en consideración... Sí, tiene la palabra la concejala Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, para iniciar y como corolario de todo lo que implica el trabajo de ordenanzas fundamentales para lo que tiene que ver con el departamento ejecutivo del municipio de cada ciudad, que es la cuestión presupuestaria, no es nada más ni nada menos que proyectar de qué manera pretende el departamento ejecutivo organizar y proyectar lo que tiene que ver con el cálculo de recursos para llevar adelante de la mejor manera posible todo lo que necesitan vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que por supuesto, como siempre decimos desde hace muchos años, esa tarea del Estado de proximidad, del Estado municipal, es mucho más que el alumbrado de barrio y limpieza, y que afecta un montón y implica un montón de servicios y de cuestiones. En línea con ello, a partir del trabajo que se realizara en todos estos días, con muchísimo, y para que, sobre todo para la comunidad, para explicar, si bien nos dimos en votaciones y sesiones anteriores, lo que tuvo que ver con presupuesto y demás, lo que implica hoy la Fiscalía Impositiva en términos que es el vehículo y el modo a partir del cual se va a poder contar con los recursos para llevar adelante esta tarea y estos servicios integrales por parte del municipio. Así que en línea con ello, señora presidenta, pedir la votación en general de la propuesta de Fiscalía Impositiva. Muchas gracias. Bien. Ponemos entonces a consideración la votación en general de la impositiva. Aprobado por mayoría. ¿Son rechazos todos? Con el rechazo de la concejala Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polaki, Bossi y los contribuyentes. Sí, los nombres: Letman, Goyo, sí, está bien, Ostenelli, porque no los conozco, la señora Sí, Lapenta, la señora Sony, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien, queda aprobada en general. En general ya lo tenemos aprobado, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Tiene la palabra el concejal Bossi. Adelante, concejal. Hola. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente justificar un poco, argumentar mi postura respecto del rechazo en general y adelantar que rechazaré también en particular. La razón es que no encuentro motivos por los cuales el municipio ha decidido aumentar con tope del 150% las tasas a los vecinos de Mercedes, siendo que el diagnóstico más pesimista inflacionario para este año es del 60%. Por lo tanto, estamos subiendo las tasas más del doble, en un contexto donde la verdad que todos los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo. Noto que esto implica que el municipio de alguna forma no está acompañando este esfuerzo. Esa es la razón por la cual votaré tanto en general como en particular el rechazo de esta ordenanza. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Tiene la palabra el concejal Polaki. Muchas gracias, señora presidente. Nosotros, desde el bloque de La Libertad Avanza, vamos a votar en contra de la Fiscalía Impositiva, tanto en general como en particular, acompañando las palabras o los fundamentos del concejal propinante, de la coalición cívica también. Creemos que el aumento de tasas siempre lo paga el ciudadano de a pie, y esos aumentos que se hacen sobre grandes empresas. También recordemos el caso de la tasa del gas natural del año pasado, que
Algunas posiciones decían que lo iba a pagar la empresa y finalmente lo pagaron los consumidores, 8% sobre la facturación. Y también el reciente fallo del juicio que iniciaron los supermercados contra algunos municipios en contra de estos aumentos desproporcionales. A contramano del resto del país, acá los ciudadanos van a ver sus tasas aumentando mientras la inflación se frena, y creo que eso nos lo van a hacer saber a lo largo del año. Una razón importante por la cual nosotros también votamos en contra es porque no existe correspondencia fiscal. Las tasas son una contraprestación de un servicio y acá en algunos ítems no se cubren los costos de cada ítem. Y para los vecinos es imposible saber qué es lo que están pagando, si es barato o es caro determinada prestación. Eso hace imposible evaluar la efectividad o la eficiencia de un gobierno, si es bueno o es malo. Entonces no nos parece justo. Las tasas, otra de las razones por las cuales vamos a votar en contra es porque las tasas se cobran en relación a la evaluación fiscal del inmueble, por ejemplo, en lugar de estar relacionadas a los metros de frente. Y por el caso de las esquinas, que por ahí tendrían más metros de frente, es fácilmente solucionable con la imaginación que tienen acá en el gobierno para inventar tasas. Creo que lo podrían resolver de manera muy fácil. El año pasado las tasas estaban atadas a la inflación y ahora que la inflación baja van a ser por módulos. Y esto de haber generado un Estado municipal paternalista y ante esta disyuntiva que nos presentó el presente de ajustar o ajustarse uno o ajustar a los demás, el gobierno municipal decidió ajustar a los ciudadanos. No solo aumenta los gastos, sino que es totalmente desproporcional los aumentos y sobre sectores que son los que producen trabajo, y nosotros creemos que esto va a generar un desincentivo a la creación de empleo. Mucha gente van a dejar de abrir negocios o de ampliarlos, van a dejar de contratar servicios, dejar de contratar un servicio de cartelería, por ejemplo. Las multas las vemos también arbitrarias, son totalmente dispares y a potestad del gobierno. Y a diferencia de lo que fue la década ganada de los últimos 10 años, donde la inflación crecía año a año y donde no había precios de referencia donde vos podías comparar precios, te pasaba que veías carteles de obra pública y tenían un monto por X cantidad de distancia de un pavimento, le estoy haciendo un ejemplo, con una cantidad de dinero. 3 meses más tarde veías otro cartel con otra obra, con una cantidad similar de metros y el precio era totalmente diferente por la inflación que había, y eso hace que el ciudadano no pueda controlar al gobierno. También lo vimos en el año pasado, o este año que corrió, en las compras, donde el municipio hace compras pagando 2 o 3 meses y por no saber el precio presente no corresponden los valores de las compras. Es muy complicado controlar y hacer un seguimiento. Así que bueno, también vemos una arbitrariedad y una desproporcionalidad en el tema de las multas. Van de 5 módulos a 1000 módulos, eso sería como de 75.000 pesos a 15 millones de pesos de manera arbitraria. Y bueno, esto lo hace invotable, así que nada más, nosotros vamos a votar en contra en general y en particular. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Mangoni. Desde este bloque no vamos a acompañar la fiscal impositiva, ni en general ni en particular. Vamos a ser coherentes con lo que hablamos en el presupuesto. Nosotros creemos que el país está viviendo un momento histórico donde el presidente Javier Milei vino a solucionar el despilfarro que generó la administración anterior, y después de un año donde se generó un ajuste muy necesario
y que la gente acompañó, estamos viendo los resultados. Esto debe drenar a las provincias y a los municipios. Entendemos que hay que revisar el gasto público, cosa que no se hizo ni en la provincia de Buenos Aires ni en este municipio. Entendemos que este Estado que se ha expandido, este Estado que es difícil de sostener en cuanto al gasto, teniendo en cuenta que ya no tenemos los fondos nacionales que venían a raudales a la ciudad y con una disminución del ingreso de los fondos de coparticipación provincial, entendemos que el presupuesto debería haberse revisado, ajustado y acomodado a la realidad actual del país. ¿Cómo solucionó el Departamento Ejecutivo esto? Aumentando los impuestos de manera exponencial, corriendo el riesgo de que tengamos baja cobrabilidad el año que viene. Estamos en una situación compleja donde la inflación, como dijo el concejal Bossi, lo peor que puede llegar a pasar es un 60%, y nosotros estamos poniendo tasas casi del 150%. Es una locura. Yo creo que esto debería haber empezado con el presupuesto, con una revisión, con un achique de gasto y una fiscal impositiva acorde a un gasto disminuido. No sucedió, entonces desde este bloque no vamos a acompañar, ni en general ni en particular. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, tiene la palabra la concejala Cabral. Gracias, señora presidente. Bueno, me sumo a lo que vinieron manifestando los concejales que me antecedieron. Yo creo que después de la aprobación del presupuesto, con manos propias y ajenas, hoy podemos ver que estas tasas se van a aprobar sin demasiada dificultad, que son los que van a pagar algunos vecinos el año que viene, porque si planteamos alguna modificación, es como chauchi palito en un mar de la nada misma. Al votarse en la última sesión el valor del módulo y la posibilidad de modificar las alícuotas, no queda mucho más para decir que estas tasas le van a romper el culo a unos cuantos. Y digo algunos vecinos porque entre las exenciones que hay y las diferencias que se hacen en las distintas zonas de la ciudad, es claro que estas tasas no son iguales para todos y todas. El alumbrado público, por ejemplo, en una zona lo van a pagar a 11.000 pesos y en otra zona lo van a pagar a 2.000. Hay una exención que me llamó la atención, es que se le hace más descuento. A las empresas que tienen antenas se le hace un 20% de descuento y a un contribuyente que paga por buen cumplimiento se le hace un 15% de descuento. Pero bueno, mercedinos, llegó la hora de pagar, porque con una amplia mayoría propia y ajena, hoy las tasas se aprueban. No hay forma de que un mercedino tenga que hacerse cargo de esto, por eso no podemos aprobarlo. De un día para el otro, las tasas te aumentan en un 70%. Cuando vemos que todo se va acomodando en el país, a Mercedes llega el sablazo. Los 40.000 millones del presupuesto no se hacen por arte de magia. Ya no hay más fondos de nación, ya no hay más fondos de provincia y, como bien dijimos, el municipio hasta tuvo que aportar comprando letras del tesoro de la provincia. Al gobernador, claro. Un gobernador que manda más plata para los torneos bonaerenses que para la policía comunal. Por eso no es raro el orden de prioridades que tiene, donde dice que quiere comprar aerolíneas y vota y crea una empresa para proveer los medicamentos en la provincia de Buenos Aires. Con esto podemos hacer muchas cosas. Lo podemos mirar de adelante para atrás, de atrás para adelante, pero lo único que no podemos hacer, y tenemos que ser coherentes con los vecinos que nos votaron, es acompañarlo. Así que este bloque, como dijo el concejal propinante, rechaza en general y en particular esta ordenanza. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Bossini. Adelante, concejala. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, algunas consideraciones a partir de lo escuchado antes de solicitarle que nos adentremos, como acordamos también a la labor parlamentaria,
en ir trabajando por partes la fiscal impositiva, que como decíamos es la forma y la manera de poder concretar esa proyección presupuestaria. Me gustaría hacer algunas consideraciones vinculadas a lo político en términos de visión, a partir de lo escuchado, para después adentrarnos en algunas cuestiones técnicas. Se escuchaba decir aquí, por ejemplo, de que no hay control o no se puede tener control por parte de los vecinos, de los gastos y demás. Precisamente, señora Presidenta, tener un presupuesto, digo por los posicionamientos que implican acompañar, abstenerse o rechazar, llevar adelante y tener un presupuesto es también una herramienta de control y de transparencia ciudadana, porque establece la estructura y la manera en que esos proyección de gastos y de recursos y de inversión para muchos de nosotros se llevan adelante. Digo, cuando se rechaza, no se acompaña la instancia de un presupuesto, esto va en contra, insistimos, de un mecanismo de transparencia por parte de los vecinos. Se hablaba también de manos propias, de manos ajenas. En esto me gustaría mucho hacer foco en un concepto, lo decíamos un poco rápidamente al inicio para la votación en general, pero digo, venimos de arduo trabajo llevado adelante en este Consejo Deliberante con muchísima responsabilidad en términos de lo presupuestario y de esta herramienta para el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que aún en esto de manos propias y ajenas, digo, teniendo, como hemos aprendido y hemos repetido muchas veces, de un ex concejal decir, aunque sabemos contar, resaltar la cuestión democrática y la voluntad de consenso de un departamento ejecutivo que aún contando por las circunstancias que hacen a la confianza y a la votación del pueblo, porque digo, también a veces lo tenemos que resaltar aquí muchas veces, que la primera decisión del soberano como pueblo fueron las elecciones de octubre, ¿sí?, donde la composición de todas nuestras cámaras legislativas, incluso de este Consejo Deliberante, la composición que tenemos representa lo que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, de la provincia y de la nación entienden que deberían ser sus representaciones. Ojalá esas representaciones fueran por el gobierno nacional más respetadas en términos del poder legislativo. Pero digo, esta composición, teniendo aún las manos, se trabajó muchísimo y se aceptaron muchísimos cambios y sugerencias, incluso de algunas bancadas y de concejales opositores que rechazan ese presupuesto e incluso cuestiones que se incorporaron y que tienen que ver con ello. En este sentido digo, aún en el Departamento Ejecutivo que insistimos, por voluntad del pueblo, estableciendo sus prioridades como mecanismo de gobierno, se abrió a poder seguir trabajando determinados cambios, entendiendo que todos los aportes pueden sumar y entendiendo de la mejor manera llevar adelante esta cuestión, cuidando lo mejor que se pueda la situación económica de los vecinos y de las vecinas, que por supuesto que es acuciante, pero bueno, como recordar también, como hemos hablado en muchas ocasiones, que lo acuciante para nuestros vecinos y vecinas, ojalá solo tuvieran que ver con la instancia municipal, ¿no?, que son consecuencia también de decisiones de un gobierno nacional, que ojalá pudiéramos escuchar aquí ese nivel de preocupación en instancias nacionales también. Se hablaba del tema de impuestos, digo, los impuestos que se quitaron a nivel nacional, como por ejemplo aquellas decisiones que se habían tomado para minimizar el impacto del IVA en los sectores menos populares, se quitaron. Digo que fluían en los sectores, en toda la comunidad por supuesto, eso ya no está. La quita del impuesto país, que parece que se viene, era parte de lo que implicaba la llegada de los medicamentos a toda la comunidad, pero especialmente a nuestros abuelos y abuelas. Bueno, parece que cuando se decide quitar algunos tributos, preguntémonos el para quién, ¿no?, que es parte de lo que circulaba recién. Se hablaba de resultados y demás a nivel nacional. Miren, saben que en esto de los posicionamientos me parece siempre importante situarnos e ir a los números. A diferencia del discurso oficial, digo, los recursos por supuesto que se complejizaron, la nación deja de sostener provincias, las provincias en eso se ven más complicadas para poder acompañar a los municipios, también la contracción económica que está en números, digo, contracciones económicas en casi todos los sectores similares o superiores a lo que fue una pandemia. Digo, que se consuma menos en medicamentos porque el bolsillo no alcanza, implica que hay menos salud y que hay abuelos, abuelas y ciudadanos
que es que no toma la medicación como corresponde, la contracción económica, lo mismo, digo, eso también impacta en la capacidad de tener recursos por parte de los ejecutivos y de los municipios para llevar adelante, insistimos, estos servicios a la comunidad que son mucho más que alumbrado, barrido y limpieza ya desde hace muchos años. Estos números implican, digo, y son números que se pueden leer en el CEPA y en otros organismos que trabajan y hacen análisis del presupuesto y de lo que fueron los resultados, como se hablaban recién, de por lo menos hasta septiembre, el primer casi año de gobierno de este gobierno nacional. El empleo, como empleo del sector privado, porque digo, se vende como el ajuste vinculado solo a lo estatal, ¿no? Casi 200.000 puestos de trabajo menos en el sector privado. Sí, es verdad, porque hay que decirlo, que en el mes de septiembre, por ejemplo, de eso se recuperaron cerca de, puntualmente, 9.640 puestos de trabajo, pero digo, en contraposición al discurso oficial, el empleo registrado, que cayó, como decíamos, en casi 200.000 puestos de trabajo, ha caído más, en niveles porcentuales, cerca del 2% en el sector privado y el 1.1% en el sector público. Digo, en esto del discurso oficial, que también estas decisiones que amparan y llevan a la contracción económica está influyendo también en ese sector privado que se dice desde el discurso proteger. Pero bueno, volviendo a la instancia del trabajo y lo que nos dimos y del tema del presupuesto y la herramienta para el Departamento Ejecutivo, insistimos, aunque dieran las manos, el Departamento Ejecutivo trabajó mucho, tomando un montón de consideraciones que implican complejizar también ese cálculo de recursos y en este sentido, en el mismo sentido, decir que celebramos el desarrollo de una oposición responsable. El trabajo que nos dimos, el posicionamiento de estas llamadas manos ajenas, que no son ajenas, son manos que miran más allá de la... Porque digo, también en esto de dar los números, también podrían muchísimos concejales y concejalas tomar posicionamientos más fáciles, si se quieren, sabiendo que en términos de oposición, y agradecer el trabajo y la oposición responsable como lo tuviera y lo se viera recién en el voto en general. Hablo de los concejales, especialmente de la Unión Cívica Radical, que han sabido poder trabajar, insisto, responsablemente esto, aportar y entender y poner muchísima disposición para trabajar en pos de los vecinos y vecinas de Mercedes. Así que dicho esto, señora Presidenta, proponer, como hablamos en la labor parlamentaria, ir avanzando en algunos términos de lo que tiene modificaciones y lo que no. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a... Perdón, sí, adelante, tiene la palabra el concejal Ibaldís. Señora Presidenta. Bueno, sin lugar a dudas, estas últimas sesiones han sido muy distintas a las que llevamos a lo largo del año, y quizás no, pero venían cargadas de mucha cosa importante, ¿no? Para, creo, la totalidad de los vecinos de nuestra ciudad, porque tiene que ver nada más y nada menos con el cobro de las tasas. Y nosotros, como lo hicimos con el presupuesto, lo hemos tomado con absoluta responsabilidad, no muy distinto a lo que venimos haciendo a lo largo del año, pero sí podemos decir que acá nos hemos tomado todo el tiempo, y cuando digo nos hemos tomado todo el tiempo, debo incorporar también a las áreas que tenían o tienen un rol preponderante respecto de la implementación y de la recaudación de las tasas, para sentarnos a dialogar, ¿no? Me parece que nosotros, como Unión Cívica Radical, y también decir que como partido no tenemos un pensamiento único, lo cual nosotros lo celebramos esto, no nos cabe esa hegemonía absoluta, y quizás se vea reflejado en que algunos votamos a favor y otros en contra, y nosotros lo tomamos con mucho respeto. Porque entendemos y somos defensores acérrimos de la democracia. Y ser defensor de la democracia es ser defensor también de los poderes del Estado, de esa división de los poderes del Estado y el respeto
a esa composición de los poderes que conforman la República. Entonces, ayer hablábamos nosotros, decíamos, en una palabra que está un tanto devaluada, ¿no? Nosotros seríamos como los concejales dialoguistas, que para la mirada de algunos está bien, para la mirada de otros es la tranza, ya entraron a jugar, a cosas. Eso de manos propias y ajenas, la verdad, no nos hace mucho ruido. Sí, por ahí nosotros no tomamos esa postura de ir atrás de donde va la corriente o subirnos al caballo del comisario para tratar de llegar más pronto a la meta. Nosotros no lo hacemos, trabajamos a conciencia, podemos equivocarnos o no, pero tenemos en claro hacia dónde vamos. Y esto del respeto a las instituciones, algunos lo vemos con mucha necesidad de que se haga efectivo eso, y algunos que pareciera que no les importa. Digo, en las altas esferas de la política, pero lo que parece grave es que algunos se encolumnan también atrás de eso, ocupando roles, funciones que les han sido otorgadas por el voto popular. Siempre decimos algo sagrado. Entonces, como el voto popular puso un presidente y nosotros respetamos y desearíamos que tenga un presupuesto, porque ese presupuesto es sinónimo también, entre otras cosas, de la posibilidad de monitorearlo y ver si hay transparencia o no en el manejo de los recursos. Y acá en Mercedes también un intendente fue votado, claramente nosotros fuimos buscando otra posición, pero la gente votó esto y también hay que respetar, porque si no, caemos en esto, al presidente lo votó la mitad más uno, o sea que tendría libertad para hacer lo que quiera, y acá en Mercedes también, ¿no? Entonces, nosotros como somos respetuosos de todo, coincidimos como bloque que era necesario tener un presupuesto. Ya lo manifestamos en la sesión anterior, que nos hubiese gustado que sea de otra forma, con otro tratamiento en relación a el dinero para cada área, pero bueno, hemos logrado algo importante que creemos dentro del presupuesto, y la fiscal impositiva, que va atado a eso, también nos encuentra ahora acompañando. Pero debemos decir también que ese acompañamiento, que es producto de las distintas charlas, a nuestro entender, va a tener un impacto, no sé si positivo, quizás no tan negativo, porque haber logrado reducir al 50% en las primeras partes del año el módulo es un logro. Decir que las tasas, si nosotros dejamos el presupuesto como estaba, ¿no? Si hubiésemos tenido esa actitud de rechazar todo, por rechazar o no, los contribuyentes estarían pagando a partir del 1 de enero el 69%. Gracias al aporte nuestro y al acuerdo con el área del Ejecutivo, van a empezar a pagar el 34,5%. Si eso no es un beneficio para el vecino, bueno, estaremos haciendo una lectura equivocada, que quizás sea así, pero nosotros estamos convencidos que al menos llevamos un alivio sobre algo que, como se dijo acá, las manos ya estaban, podría haber salido así. Entonces, eso es un dato. Digo, porque la gente lo tiene que saber. Nos decían, y bajen el porcentaje de los módulos, y lo bajamos al 50%. Es un dato. Si no, iba al 100%. Y otro dato, que quizás algún concejal cuando se expresó, quizás desconozca, es que no había un tope y ahora sí hay un tope. Producto de la negociación. Entonces, digo esto y vuelvo a insistir, que producto de tener una actitud dialoguista, que, vuelvo a insistir, hoy por hoy es una palabra devaluada, pero tiene un valor, ¿no? El diálogo creo que es el instrumento por excelencia de la democracia, porque del diálogo, de la charla, surgen consensos o no, pero por lo menos nos animamos a hablar.
Por lo menos nos animamos a dar nuestro punto de vista, y si el otro escucha, recapacita y atiende, mucho mejor. Y creo que esto es lo que se fue dando. E insisto, y quiero ser reiterativo para que quede claro, si nosotros hubiésemos tenido esa actitud, no vamos a rechazar, que venga como venga, bueno, los contribuyentes no tenían este beneficio, o quizás no cause tanto daño al bolsillo. Por eso la idea de acompañar. Y otros logros que después los vamos a ver cuando vayamos hablando por capítulo, que también son avances en términos de construcción, ¿sí? En términos de la ley de hábitat, bajar ese tope, que todo redunda en el contribuyente en el momento de pagar. Entonces, si nos van a acompañar o no, digo como bloque, la verdad, no, nosotros tenemos bien en claro, porque trabajamos a conciencia y votamos a conciencia. Y nosotros que tampoco nos arrogamos el derecho que somos la Unión Cívica Radical, no, somos personas que formamos parte de un partido, en un partido donde hay diferentes puntos de vista, y vuelvo a insistir, eso nos parece positivo. Y acá se ha hablado mucho de ajuste, y con esto voy a terminar, señora presidenta. Esa palabra que duele mucho, porque duele mucho, y claro que dolió mucho, claro que duele mucho este ajuste, pero este ajuste es producto del despilfarro y de la irresponsabilidad del gobierno anterior, porque también eso hay que decirlo. Pero digo, cuando hablamos de ajuste, los que estamos acá y utilizamos mucho ese término, ¿realmente lo sentimos? ¿Lo sufrimos? ¿Lo padecemos? ¿O hablamos porque decimos que hay que bancar el ajuste cuando en realidad nos pasa de costadito? Y cuando nos pasa de costadito, muy difícilmente podamos entender lo que realmente representa el ajuste brutal que se llevó adelante, que deriva, vuelvo a insistir y utilizar ese término, del sufrimiento de mucha gente. Entonces digo, pongámonos también un poquito en el lugar del otro, porque si no es fácil. Ya lo decíamos en alguna sesión, bancar el ajuste con la billetera gorda en el bolsillo suele ser un poco fácil. Nosotros que no lo vemos así, pensamos que tenemos que ser más cuidadosos con esto, y ser más cuidadoso con esto es, en este caso, este acuerdo que hemos logrado al menos no va a hacer tanto daño al contribuyente al momento de pagar. Y después también decir que el Gobierno Nacional, con su postura bien firme de no avanzar ni continuar con la obra pública, en el presupuesto está el avance sobre algunas obras. Y esas obras, ¿a quién le generan beneficio? A los vecinos. Bloquear eso sería atentar contra los intereses de los vecinos. Y si otro me va a decir, pero estarías jugando, favoreciendo al kirchnerismo. Bueno, la gente votó esto. Nosotros no estamos favoreciendo al gobierno actual. Nosotros pensamos, como decía la concejal en una nota, nos corremos de lo político, porque a veces es necesario. Nutrirse solo de los ideologismos políticos nos lleva muchas veces a tomar el camino equivocado. No soy yo quien va a decidir si el camino equivocado o no, pero digo, corrernos un poquito de eso y pensar un poquito en el común, en el conjunto, es muy saludable para todos. Así que nosotros hemos acompañado la fiscal impositiva, damos la cara, decimos por qué, pero también entiendo que algo bueno de este acuerdo salió, porque tiene que ver nada más y nada menos que al principio de año los contribuyentes van a pagar la mitad de lo que estaba estipulado que iban a pagar. Eso ya es un dato de partida que nos ubica en un escenario importante. Así que después iremos a lo particular. Así que gracias, señora presidenta. Muy bien. Marcela. Tiene la palabra la concejal Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en línea con lo conversado en labor parlamentaria,
ir solicitando entonces la votación en particular por bloques. Bien, lo vamos a hacer quedamos en labor parlamentaria por capítulo. Sí. Sí, que a veces coincide con capítulo entero. Sí, por capítulo. Bien. ¿Hay alguna modificación en el primero? Del capítulo 1 al capítulo 4, o sea, artículo 1 al artículo 25, no tendría cambios, así que se solicita en su modo original. Ponemos a consideración entonces del capítulo 1 al capítulo 25, aprobado. Perdón, estoy corroborando. Del 1 al 25, aprobado por mayoría, con el rechazo de los concejales Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi y los mayores contribuyentes Lehmann, ¿está bien dicho? Ostinelli, Goyo, La Pentanora, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Perdón, concejal, habíamos quedado en labor legislativa que al rechazar vamos a ir trabajando. Adelante, concejala. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ahora sí, en el capítulo 5, el artículo 26, tendría una pequeña modificación de la parte inicial que quedaría redactado de la siguiente manera. Para el pago de esta tasa y la del capítulo 5, parte especial de la ordenanza fiscal, regirán los siguientes valores y el cuadro quedaría como está. Bien, ¿me repite el artículo, por favor, concejala? Artículo 26. Perfecto. Entonces es el capítulo 5 con las modificaciones planteadas en el artículo 26. Así es. Ponemos a consideración, aprobado por mayoría, con el rechazo de los concejales Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi y los contribuyentes Lehmann, Goyo, Ostinelli, La Pentanora, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Le pido un segundo. Sí. Bueno, que no me vuelva loca entonces. Bien, ahora sí, ya entrándonos en el capítulo 6. Nos queda, a ver, perdón. Sí. Del artículo 27 al 33, sin Perfecto. cambios. Ponemos a consideración entonces del artículo 27 al 33, aprobado por mayoría, con el rechazo de los concejales Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi y los mayores contribuyentes Lehmann, Goyo, Ostinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Seguimos con el... Seguimos. Perdón, porque habíamos dicho por capítulos, pero me parece que, por lo menos a mí en particular, me ordena ir diciendo como por ustedes artículos, porque prefieran. a veces... ¿Están de acuerdo? Sí. Digo, esto recién Sí, implicaba sí. dos de un capítulo que no era, si no hacemos lío. Bien, entonces la próxima modificación refiere al artículo 34, Muy bien. que tiene una cuestión de forma, como bien nos explicara, y también agradeciendo la disposición de ajustar este cambio también a último momento, por lo menos aparte de la oposición, que tiene que ver con el cuadro, a ver, los cuadros están expresados en términos de valores que hacen a valores de AFIP a nivel nacional, entonces queda de determinada manera el encabezado redactado porque ese cuadro en cuanto a variables en poco tiempo cambia la numeración precisamente porque dependen de instancia nacional. Entonces el artículo 34 se elimina la tabla armonizando la redacción ya existente, quedando redactado de la siguiente forma. Los monotributistas sin rubro especial liquidarán el equivalente al 0.9% sobre valor límite anual de ingresos vigentes al momento de la liquidación para cada categoría, conforme a lo establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, que con un descuento del 20%
en caso de optar por el pago anual adelantado antes del vencimiento de la primera cuota conforme al calendario del anexo 1 de la presente. Muy bien, ponemos entonces a consideración el artículo 34 con las modificaciones planteadas, aprobado por mayoría con el rechazo de los concejales Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi y los contribuyentes Lehmann, Ostinelli, Golo, Lapenta, Pisoni, Flink, Calvo, Quilmet y Comesaña. Seguimos bien. Perfecto. Bueno, volviendo a la lógica de los artículos, para no complejizar, desde el artículo 35 al 80 inclusive sin cambios. Muy bien, ponemos a consideración entonces desde el artículo 35 al 80, aprobado, sí. Sí, tiene la palabra la concejala Lacasa, adelante. Sí, señora presidenta, nosotros queríamos pedir en el artículo 68, que es el que habla de la ocupación del espacio público de gas natural, que en este momento el importe es el equivalente al 8% del valor facturado, que bajáramos del 8 al 6%. Sería el artículo 68. ¿68 o 69? Acá. No, 68. Queríamos hacer esa Bien, propuesta. Entonces, vamos a poner en consideración hasta el 68. Está bien, no, está bien. Hasta el 61. En realidad, ¿me permite, señora presidenta? Sí, adelante, concejala. Respecto de este pedido de modificación, nuestro posicionamiento tiene que ver con sostenerlo y vamos a explicar por qué, que además hoy también entre las cuestiones que a nuestro entender fueron imprecisas por parte de alguna bancada que rechaza presupuesto, fiscal impositiva y demás, que se hablaba de precisamente de esta cuestión, llamándose la tasa, primeramente aclarar en términos para toda la comunidad, que no se trata de una tasa por un servicio que se brinda, sino que se trata del derecho a la ocupación de un espacio público, que data de hace muchos años, que es parte de la LOM como cuestión, que en estos términos también se refiere, a ver, el 6%, como es en el caso de lo que tiene que ver con lo eléctrico, se ajusta a una ley que establece ese porcentaje. En el caso de lo que tiene que ver, por ejemplo, con Gasban, queda en potestad del Departamento Ejecutivo este porcentual. Aclarar entonces que tiene que ver con la ocupación, con el pago de la ocupación de un derecho público de una empresa que, por ejemplo, viendo también los datos contables, con muchísima ganancia, digo en esto también de a veces tener las protestas, hoy se decía, ¿no? El Departamento Ejecutivo, la voluntad popular los eligió y demás. Esto, por ejemplo, es una decisión de poder compensar algunas cuestiones en términos de las grandes empresas o los grandes contribuyentes, protegiendo aún más al vecino. Y aclarar otra cuestión también, que esto que sí, como bien se decía, se carga en la factura que paga con mucho sacrificio, como todos los demás servicios que cada vez están más caros por parte del vecino y de la vecina de Mercedes y de todo el país. Eso es una decisión de la empresa, una decisión de la empresa y una normativa que lo permite desde la época de lo que fue el gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Está el decreto, el acto administrativo que permite que permitió que eso se pueda cargar en la factura del vecino, ¿sí? Y en esos términos, digo también en lineamientos generales, como se decía en el principio, así como se habla de un gobierno nacional que le gusta decir que las regulaciones limitan y demás, por ahí también proponer la idea de que se pueda tomar nota y pedirle al gobierno nacional que revea esa cuestión por ahí, que es una regulación que le permite a la empresa cargarlo en el vecino, pero insistimos, no es una tasa, es un derecho de ocupación para el espacio público que data de muchos años y entendiendo que es potestad del Departamento Ejecutivo pensar el porcentual, que insistimos en el caso del 6%, como en el caso de la luz, está establecido por norma. El posicionamiento es poder sostener el artículo en forma original. Muchas gracias. Muy bien. Ponemos entonces a consideración, ¿quiere tomar la palabra la concejala o...?
Propongo entonces que votemos hasta el artículo 67 incluido. Perfecto. Entonces ponemos desde el 35 al artículo 67, aprobado por mayoría, con el rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, Lehmann, Golo, Ostinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Tiene la palabra, concejala, Sí, la casa. Simplemente entendiendo que justamente es potestad del Departamento Ejecutivo, en este caso no vamos a acompañar el 68, el artículo 68. Perdón, no le escuché. No vamos a Bien. acompañar el artículo 68, entendiendo justamente que es potestad del Departamento Ejecutivo. Estuvimos, claro, lo entendimos bien, nos explicaron que algunos municipios tienen el 4, otros tienen el 8, entonces en ese sentido pensamos en este posible porcentual, entendemos las razones, pero bueno, por esa razón este artículo específico no lo vamos a acompañar. Muy bien, ponemos entonces a consideración el artículo 60. Sí, adelante, concejala. No, perdón, entonces ponemos en consideración de votación el artículo 68 en particular. Sí, sí. Ponemos a consideración el artículo 68, aprobado por mayoría. Bueno, empate. No. Habiendo empate, ponemos a consideración nuevamente, aprobado por mayoría, con el voto de presidencia y el rechazo, el de ustedes, y el rechazo de la concejala Laporta, Ibaldis, La Casa, Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Lehmann, Bossi y los contribuyentes. Son matrimonio, por eso me puedo equivocar. Lehmann, Golo, Ostinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Seguimos entonces, señora concejala Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces continuamos sometiendo a votación los artículos del 69 al 80 inclusive, que no tendrían modificaciones. Muy bien, ponemos a consideración entonces desde el 69 al 80 inclusive. Aprobado por mayoría, con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, Lehmann, Golo, Ostinelli, Lapenta, Nora, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien. Tiene la palabra, concejala Muchas gracias, Bossini. señora presidenta. Nos situamos ahora sí en el artículo 81, que por una cuestión de tipeo que se encontraba duplicada una de las líneas, el ítem con capacidad máxima de hasta 150 personas por persona habilitada sin cargo es la eliminación de una de las líneas porque se encuentra duplicado. Muchas gracias. Perfecto. Ya estamos en el capítulo 15, ¿eh? Sí, tiene la palabra, concejal. 1500. ¿Es? ¿Qué dije yo? A ver, guárdenme un segundín. Lo miramos acá. Sí. ¿Es 1500? Bien. Segundo, ¿es 1500 está bien? Este sí fue un error de tipeo nuestro esta vez. Lo vuelvo a leer si quieren para Sí, que por quede favor, así sentado con como corresponde en consta en acta. Secretaría. Entonces, quedaría de la siguiente manera: con capacidad máxima de hasta 1.500 personas por persona habilitada sin cargo, eliminar una de esas reiteraciones. Muchas gracias. Muy bien, entonces ponemos a consideración con las modificaciones planteadas, aprobado por mayoría, con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, Lehmann, Golo, Ostinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien. Adelante, concejala. Muchas gracias, señora presidenta. El artículo 82 y 83, inclusive sin cambios, para solicitar la votación en particular. Muy bien, ponemos a consideración el 82 y el 83, aprobado por mayoría, con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi,
los contribuyentes Lehmann, Golos, Tinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien, ahora sí, en el artículo 84, el punto A, la alícuota para el ítem obras nuevas hasta 100 metros cuadrados pasa de 0,5% a 0%. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Ibaldis. Ahí está. Sí, señora presidenta, gracias. No, breve, decir que haber logrado de 0,5 a que esté sin cargo también es producto del acuerdo con las diferentes áreas. Digo, para citarlo e ir mostrando lo que resulta de la posibilidad del diálogo y el acuerdo. Gracias. Muy bien, gracias concejal. Ponemos entonces a consideración las modificaciones planteadas en el artículo 84. Aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, Lehmann, Golos, Tinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmes. Perdón, ¿ustedes no? ¿Ustedes aprueban? Perfecto. ¿Y Comesaña? Perfecto. Adelante. Bien, continuamos para solicitar entonces la votación, como se encuentra en el texto original, de los artículos 85 a 90 inclusive. Muy bien. Ya estamos en el capítulo 17. Sí, sí. Ponemos a consideración entonces desde el artículo 85 al 90, aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, Lehmann, Golo, Ostinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien, muchas gracias, Adelante. señora presidenta. Respecto, ahora sí, al artículo 91, una pequeña modificación que permite adecuar ello a algo tan importante como es la Casa Velatoria Municipal. El artículo 91, entonces, la modificación se incorpora al final del cuadro el ítem derecho de uso de Casa Velatoria con un valor de 36.14 módulos. Muchas gracias. Perfecto. Ponemos a consideración entonces el artículo 91 con las modificaciones planteadas, aprobado por mayoría y rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, Lehmann, Golos, Tinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Vamos al 90. Bien, a ver, teníamos aquí consignado del 92, pero a partir de lo conversado, creo que había algo en el capítulo 108, no sé si quieren, y después lo... Tiene la palabra la concejala La Casa. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Sí, queríamos solicitar una modificación en el artículo 108, así que si les parece bien podemos votar hasta el artículo 107 incluido. Perfecto, o sea que será desde el 93. Sería del 92 Sí, hasta el 108. Hasta el 107 7, inclusive. perdón, hasta el 107. Perfecto, ponemos a consideración entonces desde el 92 hasta el 107, inclusive. aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, Lehmann, Golo, Ostinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Y me pide la palabra, Sí, tiene por la favor. palabra concejal, adelante. Sí, en el artículo 108, bueno, estuvimos en conversación por la alícuota que se impone en razón de la ley de hábitat que preveía hasta un 30% de una alícuota justamente por esta ley. Bueno, nosotros pedimos una reducción del 20%, pero nos
proponen un 25, así que bueno, vamos a aceptar ese 25. Muy bien, sí, tiene la palabra la concejala Bossini. Gracias, señora presidenta. Antes de proponer la modificación y para enmarcar un poco otra vez, volver a celebrar la disposición de la oposición responsable en términos de poder seguir repensando algunas cuestiones, incluso hasta último momento, también teniendo en cuenta para dos cosas, una general y otra en particular vinculada a la ley de hábitat, para también compartir esto con nuestra ciudadanía. Primero, que esta modificación en pos de un diálogo de trabajo constructivo, como otros, como lo que fue, como se mencionaba hace un ratito, la modificación de la actualización de la base inicial de aumento en 2 partes. Digo, todas estas decisiones, para volver a decirlo, porque creo que tiene un valor enorme también, es una disposición implican menos recursos de aquello que se estimó como proyección de recursos y gastos por parte del municipio para el presupuesto, ¿no? Que es una nueva modificación que, aún teniendo las manos, ¿sí? Y aún insistimos en el trabajo responsable de parte de la oposición, se puede trabajar esto, que este 5% menos implica menos recursos en el cálculo, y que también pone de manifiesto la voluntad por parte del Departamento Ejecutivo de seguir pensando, tomar sugerencias y seguir pensando de qué manera afectar lo menos que se pueda ese bolsillo que está más que sentido y complejizado de cada vecino y de cada vecina. Y también tiene una impronta vinculada. La ley de hábitat, como se mencionaba aquí recién, es una ley provincial que establece precisamente un piso para que cuando aquellos desarrollos inmobiliarios y demás que se den en zonas que por alguna situación, que puede ser un cambio de zonificación, que puede ser una obra pública, que puede ser alguna cuestión que permite poder dividir esa tierra en mayores unidades, que por supuesto implican, lo cual uno celebra un mayor recurso para aquel inversor inmobiliario, también un poco esto venga a regular la posibilidad de, otra vez, que son posicionamientos no políticos, sino en términos de conceptos de justicia social, además de estar la norma, entender que la posibilidad de, a veces, insistimos, un cambio de zona que permite dividir y más chiquito en la venta, que implica mejores recursos económicos para quien vende, o una obra pública además, revalorizan mucho más esa tierra. De hecho, esto se lleva adelante en muchísimos distritos y municipios de todos los colores políticos, en términos, a veces la tierra está en los textos y se puede chequear, a veces se revaloriza hasta 15 veces más, y esa revalorización que celebramos, pero también va de la mano, no tanto vinculado al esfuerzo de quien tiene la tierra y la vende, sino precisamente a la intervención de un Estado presente que, frente a una obra pública o una decisión, porque el uso del suelo es una cuestión que determina cada municipio. En este sentido es esto, ¿no? Es que la posibilidad de que esa revalorización que se da y que tiene que ver con una cuestión que es externa al desarrollador inmobiliario pueda volverse en recursos para poder garantizar mayor acceso a una vivienda justa para toda la ciudadanía. Sepamos que eso, como ha pasado aquí, que hemos votado muchísimos acuerdos urbanísticos celebrados entre el municipio de Mercedes y han pasado por esta representación legislativa, donde quedan terrenos que pueden ingresar al Banco de Tierras para que aquellos que no se encuentran con tanta suerte, más allá de la libertad ante la ley, como nos dicen, de poder acceder, el Estado pueda contribuir a ese acceso justo. Así que, aún a conciencia de que complejiza los recursos y viendo la buena voluntad del Ejecutivo de encontrar la manera de celebrar los acuerdos, es que se propone ese cambio, que quedaría entonces el texto original, y en lo que tiene que ver con alicuota, hasta el 25% inclusive, con el mínimo establecido por la Ley de Hábitat número 14.449 y sus modificatorias. Muchas gracias, señora presidenta. Perfecto, entonces, sí, quedamos en que... Quería solicitar si podemos hacerlo más corto, para no hacer un discurso cada uno de 10-15 minutos, porque si no es como que no se termina más. Cada concejal que está trabajando la impositiva tiene que justificar las modificaciones. Pero esto me pareció más una propaganda que otra cosa. Bueno, no, quédese tranquilo que no es así, acá hay mucho trabajo. Ponemos a consideración entonces el artículo 108 con las modificaciones planteadas.
aprobado por mayoría con el rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, los mayores contribuyentes Lehmann, Golos, Tinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Tiene la palabra la concejala Andrea Bossini. Muchas gracias, señora presidenta. Trataré, me cuesta ser breve, pero tiene que ver con enmarcar desde lo que me toca ejercer hoy, que es la presidencia de ese bloque, y justificar también nuestros posicionamientos y explicarle a la ciudadanía, ¿no? Creo que estamos aquí para eso, entre otras cosas. Entonces, ahora sí, desde el artículo 109, entonces al 121 inclusive, que no tendrían cambios, proponer la votación. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos entonces desde el 109 al 121. 121 inclusive. Perfecto. Aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, los contribuyentes Lehmann, Golo, Ostinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien, seguimos. Adelante. Proponer entonces la modificación del artículo 122, que insistimos explicando a la ciudadanía de Mercedes, tiene que ver con la carga vinculada a las multas por falta de pago, que también, como parte de los acuerdos, aunque originalmente se había pensado de otra manera y implicando esto menos recursos, pero con la misma lógica que explicábamos recién, el artículo 22, la modificación quedaría de la siguiente forma: las liquidaciones de los periodos del año 2025 de las tasas de recolección de residuos, limpieza, tratamientos y disposición final de residuos, red de agua corriente, red cloacal, conservación de la vía pública y conservación, mejorado y reparación de la red vial municipal, no podrán ser mayor al 150% respecto de la última del periodo 2024, sin tener en cuenta las actualizaciones conforme al artículo 60 de la ordenanza fiscal. Muy bien. Ponemos a consideración entonces el 122, según lo planteado, aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, contribuyentes Lehmann, Golos, Tinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien, gracias. Adelante, señora presidenta. concejala. Ya en continuación en el capítulo 22, solicitar del artículo 23 y 24, que no tendría modificaciones, su consideración original. 123 y 124. Perfecto. 123 y 124 ponemos a consideración. Aprobado por mayoría con el rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, contribuyentes Lehmann, Golos, Tinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Sí, voy a soñar. Bien. Todo. Ahora sí, en el artículo 125, proponer una modificación. En el primer párrafo quedará redactado de la siguiente manera: los contribuyentes que no adeuden cuotas al momento de la liquidación podrán obtener descuentos especiales por buen cumplimiento de hasta el 15% sobre, y el resto continúa sin modificación. Muchas gracias. Perfecto, ponemos a consideración entonces el artículo 125 con las modificaciones planteadas por la concejala, aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, los contribuyentes Lehmann, Golos, Tinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien, ahora sí, solicitar, señora presidenta, en el artículo 126, modificaciones que quedará redactado de la siguiente forma: los contribuyentes y o responsables que no posean declaraciones juradas vencidas u omitidas, ni cuotas impagas al momento de la liquidación conforme al anexo primero, cronograma de vencimientos de la presente, podrán obtener un descuento por buen cumplimiento para el pago del periodo en cuestión
de hasta un 17% de lo liquidado de tasa por inspección de seguridad e higiene. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, a consideración, el 126 con las modificaciones planteadas, aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, los contribuyentes Lehmann, Golos, Tinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Bien, Adelante, para concejala. continuar, Presidenta, solicitar desde el artículo 127 al 138 inclusive su votación porque no tendrían modificaciones. Muchas gracias. Muy bien, ponemos a consideración entonces desde el artículo 127 al 138, aprobado por mayoría con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi y los contribuyentes Lehmann, Golo, Ostinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Vamos ahora a poner, sí. Pedirle la palabra, señora Presidenta, porque a partir de una vez más, de lo trabajado y lo acordado, solicitar la incorporación, ¿no? La incorporación de dos. Iba a poner directamente las planillas, pero ¿hay algo para modificar? Se incorporaría el artículo 139 Perdón. y 140 Perdón. a partir de este acuerdo y diálogo responsable, nuevamente, muy brevemente, pero para explicar, que tiene que ver con, bueno, por ahí no todos los concejales lo conocían en esto de participar del diálogo, pero digo, cuando se hablaba de podrían subir hasta, digo, en un trabajo que otra vez incluye la voluntad y la disposición del Ejecutivo de cuidar en lo posible, tener los recursos necesarios, pero también cuidar el bolsillo del vecino. Algunas de las incorporaciones tienen que ver con este tope solicitado por la oposición responsable de la Unión Cívica Radical y que el Departamento Ejecutivo decide poder tomar. Se incorpora el artículo 139, redactado de la siguiente manera: las actualizaciones previstas al valor del módulo fiscal del artículo 60 de la ordenanza fiscal y o alicuotas no podrán ser superiores al 100% acumulado. Todo aumento que supere dicho límite se hará con acuerdo del Honorable Consejo Deliberante. Perdón. Y el artículo, sumar el artículo 40, que en su texto quedaría de la siguiente manera: la tasa de interés establecida en el artículo 109 y concordantes de la presente ordenanza se encontrará limitada al 80% de la tasa activa de referencia. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Perfecto, entonces ponemos a consideración los dos artículos. Me pedí la palabra, adelante. Solo un minutito, señora Presidenta. Bueno, primero para recalcar que efectivamente, como decía la concejal preopinante, estos dos artículos son fruto de mucho diálogo, de mucha conversación, porque bueno, entendiendo después de muchas horas, realmente fueron muchas horas de diálogo con quienes están en Hacienda y Economía. Sabemos que poner un tope sin saber cómo será el contexto del año que viene, esperemos que sea favorable, esperemos que todo sea mejor, pero bueno, consideramos que era importante poner un tope porque no había ningún tope para las posibilidades de incremento y ellos, el personal, los funcionarios de Economía de Hacienda, sabiendo que podían perder, digamos, en este camino, igual accedieron a poner este tope, pero bueno, fue fruto de comprender desde su parte nuestra necesidad de proteger al vecino, nuestra necesidad de decir, bueno, hasta acá llegamos porque tenemos que cuidar nuestro presupuesto, pero entendemos también la necesidad de ustedes de poder proteger al vecino, y fue que llegamos a este acuerdo, ¿sí? Cediendo las dos partes mucho, ¿sí? Porque
con esta previsión que del 30% de inflación, que sí, que no, con un atraso que ya se viene desde un tiempo atrás, que nos explicaron cómo era, y que no nos fue fácil comprender, pero que después de varias horas entendimos cómo era. Bueno, pudimos acordar este número, pudimos entender y acordar este porcentaje, que insisto, fue fruto de muchísima negociación donde ellos entendieron nuestra posición y nosotros pudimos entender la de ellos. Artículo 139. Y el artículo 140 también fue muy dialogado porque, bueno, había un número bastante más alto, porque era una tasa de interés de para quienes estén en mora, digamos, esto que quede claro también, son para aquellos que adeuden y que se pongan en deuda con el municipio. También, fruto de negociaciones, llegamos hasta que va a ser este tope más allá de en cuánto pueda o no aumentar la tasa de interés. Entonces, tomo esto simplemente para recalcar y el esfuerzo que hemos hecho y las horas que hemos estado debatiendo entre nosotros, las horas que hemos estado realmente angustiados, porque hay que decirlo, nos tomamos nuestro trabajo con tanta seriedad que hemos pasado mucha angustia, porque hubiera sido más fácil, mucho más fácil decir, rechazamos y listo, total, se puede justificar fácilmente. Y sin embargo, hicimos un esfuerzo enorme pensando en el vecino y creemos que todo lo que hemos logrado va a beneficiarlo en mucho, no en algo. Pensamos que va a beneficiarlo en mucho. Así que simplemente queremos, no menospreciamos las decisiones de los demás, ni muchísimo menos, porque cada uno decide y piensa a conciencia y según su ser y parecer. Simplemente digo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros tres vivimos y lo que nosotros tres hicimos y pensamos. Insisto, los demás actúan según su ser y parecer y su ideología y lo que piensan. Pero quiero dejar claro lo que nosotros hicimos y lo que nosotros hemos estado viviendo desde hace 20 días. Hemos venido todos los días, hemos trabajado un montón. Así que quiero que el vecino sepa que hicimos esto absolutamente a conciencia y que hicimos todo esto convencidos de que los estamos representando como ellos nos pidieron. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Tiene la palabra la concejala Munarriz. No, para consultar, ustedes para aplicar el tope en la modificación que planteaban, no tendría que intervenir la Asamblea de Mayores Contribuyentes, estamos hablando de tasas. Por eso lo estamos, bueno, perdón. Estamos haciéndolo ahora, por eso. Sí, porque pedía que lo vuelvan a leer. Nada, y además me parece que tengo que resaltar que a partir de hoy, sobre todo, y no coincidiendo con lo que quedó expuesto acá, en cuanto a que en este recinto están representados el voto, sobre todo de las elecciones que transcurrieron en el año 2023 próximo pasado, muchos votantes de los concejales que han ingresado hoy no van a pensar lo mismo, que ellos se sientan representados. La defensa en beneficio de los vecinos se tendría que haber traducido precisamente no en acordar, me llama la atención la tasa que se va a cobrar, el descuento con el criterio subjetivo que se va a manejar, todas esas cuestiones no son las que estaban reclamando los vecinos cuando acompañaron una lista con la que hoy es ministra de Seguridad. Gracias, señora presidenta. Bien, ponemos entonces a consideración los dos artículos que se agregan, el 139 y el 140. Aprobado por mayoría, con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, los contribuyentes Lehmann, Golo, Ostinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Y ahora sí, ponemos... Sí, adelante, señora concejala. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre del bloque y en representación del bloque que acompaña la instancia del Ejecutivo Municipal, sumarnos a lo dicho, agradecer enormemente desde lo técnico y desde lo humano el laburo enorme y disposición del área de Economía y la disposición también
política del intendente para acordar y a llevar adelante estos diálogos que insistimos. Hay cosas que se acordaron, incluso entre el 6 de diciembre para aquí, con el presupuesto estatado a la fiscal impositiva, que implican menos recursos en términos del municipio, pero entender también esto del diálogo y de la posibilidad de hacer sentir todo este enorme esfuerzo del ciudadano y la ciudadana que cumple y hace el esfuerzo por cumplir con los tributos y demás, que lo que aquí se mencionaba también como cuestión subjetiva y demás son prioridades de una instancia de gobierno decidida por el pueblo, que pensar en la representación del pueblo en las fuerzas que hoy estamos aquí, en los números que estamos, no es una cuestión subjetiva. Están los libros de educación cívica en mi época de cómo quedan constituidas las fuerzas. Bueno, y celebrar que, insistimos, por manos de la ciudadanía y por decisión del Ejecutivo Municipal, por acompañamiento y por la oposición responsable, el Departamento Ejecutivo de Mercedes tenga un presupuesto aprobado. Nos parece realmente importante, no lo tiene el Gobierno Nacional, no lo tienen muchos distritos, incluso hay hasta en algunos lugares ni se ha dado quórum. Bueno, celebrar de verdad, respetar los posicionamientos, pero celebrar los acuerdos, celebrar que aquí se pueda conversar, no solo dentro del espacio del legislativo, sino también con la disposición de un departamento ejecutivo para llevar adelante esas conversaciones también, y que ahora tiene la comunidad, el departamento ejecutivo para llevar adelante sus prioridades de gobierno tiene presupuesto, nosotros para poder, y la ciudadanía también, como decíamos al principio, para poder controlar, y también el presupuesto hace a transparencia. Así que muchísimas gracias, señora presidenta. Bien, por último entonces vamos a poner, sí, pongo a consideración lo último, después lo único que nos falta, que son los anexos del 1 al 3, que son los cronogramas de vencimiento y las zonificaciones. Anexo del 1 al 3, que están en las últimas hojas del expediente, los pongo a consideración. Aprobado por mayoría, con rechazo de Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi y los contribuyentes Lehmann, Golo, Ostinelli, Lapenta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Y me pide la palabra el concejal Libaldis. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señora presidenta. Decir, para terminar, y creo que vamos terminando un año también de mucho trabajo, con muchas idas y vueltas. De hecho, la composición ha cambiado a lo largo del año y esto también es producto de la democracia. Más allá de quien hayamos acompañado en diciembre del año pasado, hoy han pasado muchísimas cosas, algunos han pasado de un lado al otro. Nada, no estamos acá para analizar eso. Sí decir que esto que es la fiscal son nada más que 40 hojas. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de analizar hoja por hoja, artículo por artículo. Yo deseo y espero que cada uno de los que estamos acá, acompañando, rechazando, con abstenciones, hayan tenido el compromiso de leer cada uno de estos artículos. Yo espero que haya sido así, pero si ha sido así, con esto termino, señor presidente, no entender cómo no acompañar artículos como el 84, el 91, el 108, el 122, el 126, el 139. Resulta difícil, porque ahí está el impacto que va a tener el contribuyente. Ahí está, pero bien claro. Está claro si lo leo. Si lo leo, si lo trabajo, y como lo hemos hecho nosotros, por eso nos quedamos tranquilos. Vuelvo a insistir, ha sido un año de mucho trabajo. Hemos trabajado mucho cuando estábamos en el bloque juntos, hemos trabajado mucho, creo, cuando conformamos el bloque de la Unión Cívica Radical, y ha quedado plasmado en esta sesión las diferencias que tenemos, que son las que tenemos, pero nosotros defendemos este posicionamiento que bien decía Débora, y debo agradecer el trabajo de todo el bloque, porque hemos estado acá. Ustedes, los que vienen al municipio, nos ven que estamos siempre estamos. Nos tomamos un cafecito, pero también trabajamos. Y el estar siempre es sinónimo de compromiso, de trabajo, de esfuerzo, de acuerdos, y de esos acuerdos creo que a partir de enero el contribuyente, no solo los grandes contribuyentes, porque eso ya quedó, creo que
forma parte de hace muchos años, ¿no? Esto de los grandes contribuyentes. Creo que todos los que formamos parte de ese universo, que deseamos que sea también cada vez mayor, y ahí el municipio tendrá que hacer un trabajo enorme para comprometer a que cada vez más vecinos hagan los aportes que tienen que hacer para que eso se vuelva, lógicamente, como es la esencia, en beneficio, en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Así que permitámonos también agradecernos por todo el trabajo que hemos tenido como cuerpo. Gracias, señora presidenta. Disculpe, antes me había pedido la palabra el contribuyente Raúl Busalino. Adelante, Raúl. Hola, hola. Bueno, no, yo creo que hubo un error y lo quiero decir, creo que va a requerir que votemos de nuevo, porque el anexo 1, que fue votado con disidencia, que es el cronograma de vencimientos, creo que nos merecemos por lo menos votar todos a favor del cronograma de vencimiento. Ha habido negativa de la oposición porque parece que no quiere que haya vencimientos, no sé. Entonces yo solicito que por favor votamos de nuevo y a ver si podemos ponernos todos de acuerdo y votar el vencimiento todos juntos. Creo que nos hace falta a los mercedinos ponernos de acuerdo. Bien, tiene la palabra la concejala Cabral. Gracias, y hablo en representación de mi bloque. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de las tasas que hoy se votaron, por eso tampoco vamos a votar los vencimientos. O sea, ¿cómo vamos a votar los vencimientos de algo en que no estamos de acuerdo? Y bueno, quiero aclarar también que nosotros leímos hoja por hoja el presupuesto, este bloque también leyó hoja por hoja de la ordenanza de procedimiento y hoja por hoja de la ordenanza impositiva para que los mercedinos puedan respirar tranquilos hoy a la noche cuando se vayan a dormir. Gracias. Bien, de todos modos, ante el pedido del contribuyente, pongo a consideración la reconsideración. Aprobada por mayoría, queda tal cual estaba, con el rechazo de... Sí, por eso, aprobado por mayoría, la reconsideración. Y ahora pongo a consideración nuevamente el cronograma. Aprobado, estoy en el medio de una votación, ya le voy a dar la palabra. Aprobado nuevamente por mayoría, como fue anteriormente, con el rechazo de Munarriz. Estamos rechazando el cronograma de pagos. Munarriz, Mangoni, Cabral, Gómez, Polacchi, Bossi, los contribuyentes Lehmann, Golostinelli, La Penta, Pisoni, Flynn, Calvo, Quilmet y Comesaña. Flynn, un minuto antes me había pedido la concejala. Adelante, Flynn, tiene la palabra. No, digo, respecto del cronograma de vencimiento, o sea, más allá de lo que dijo la concejal antes, no se puede votar un cronograma de vencimiento de algo que no se está aprobando. O sea, si ya se dijo que no, votar en contra también del cronograma es algo lógico. Pero por otro lado, dejar por lo menos para la idea en el aire de que el cronograma de vencimientos tiene todas fechas el 30 de mes, o 28, o último día hábil del mes. Los empleados de la provincia no cobramos el 30 del mes. Está bien, la ironía no hace falta. Estoy opinando sobre algo que me afecta, que sé que afecta a mucha gente. Bueno, por eso lo voy a hablar a través de mis representantes. No hace falta el intercambio. Perdón, contribuyente, a los dos, no pueden charlar entre ustedes, se dirigen a la presidencia. Siga. Bien, no, dejar la idea, por lo menos después que se le dé el curso por el canal que corresponda, pero que las fechas de vencimiento de las tasas, contribuciones, impuestos, lo que fuera, no sean el 30 de mes, porque hay un montón de personas en Mercedes y en varios lugares que no cobran el 30. Entonces, ¿qué genera? Como yo consulté en algún momento por qué la fecha de vencimiento era esa, me dijeron, y bueno, vas a tener que pagarla del mes siguiente por adelantado. ¿Sí? Eso fue lo que me dijeron acá, en la municipalidad. Cuando lo planteé por algún canal que evidentemente no era el correcto. Eso en cuanto a la fecha de vencimiento. Y respecto a lo que había dicho el concejal Ibaldi, me quedó lo de votar a favor de la modificación de los artículos de los topes de la bonificación a los cumplidores, que
se cambia del 17 o el valor que hubiera sido, se cambia hasta 17. O sea que va a ser menos ahora o puede ser menos, en definitiva, la bonificación que reciba el buen cumplimiento de las tasas. Entonces, votar a favor de eso, de bajar la bonificación, me parece que no es a favor de los vecinos. Nada más eso es lo que me quedó de lo que habían quedado. Esa es su opinión. ¿Quién más? No sé quién me pidió la palabra antes. Listo, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Busini. presidenta. Algunas cuestiones, resaltar también que con la responsabilidad de un presupuesto y de cálculo de recursos para este municipio, que insistimos no tienen todos, también estamos garantizando a aquellos que decidimos acompañar responsablemente que el Departamento Ejecutivo tenga presupuesto, que los bomberos voluntarios de nuestra ciudad tengan garantizado, igual que el Hospital Blas Dubarry, el porcentual y demás, y la tasa porque aunque se votó en presupuesto, tiene que ver con que el mecanismo que permite, tiene que ver con la fiscal impositiva, en términos de la palabra propinante del mayor contribuyente, con todo el respeto, poder decir que también por representación, si la instancia, no sé qué le habrán respondido en su momento, más allá de la manera de responder o no, que tendrá que responsabilizarse quien lo hizo, digo, cuando la herramienta legal que permite el cómo, los vencimientos, se da precisamente en estas instancias. Difícilmente puede un área ofrecer una posibilidad distinta a la que está en la norma. Es precisamente en este cuerpo, es precisamente hoy, es precisamente en el trabajo previo de lectura, de vista y demás, que se pueden hacer estas modificaciones entre los concejales y los mayores contribuyentes. Seguramente, por lo menos nosotros, como lo hacemos siempre, tomar la idea y transmitirla al Departamento Ejecutivo, pero es esta la instancia que, así como se pudo dialogar con otros sectores de la oposición y repensar algunas cuestiones, se podría haber hecho también. Simplemente eso. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Damos entonces por terminada la asamblea. Adelante, concejala. Gracias, señora Laporta. presidenta. Bueno, lo último que quería expresar es que está la política por un lado, las ideas políticas por el otro y los vecinos por el otro. Yo también hubiese sido muy fácil salir a decir que rechazo porque le vamos a arrancar la cabeza al vecino. Sería muy fácil, yo me lavo las manos, pero también yo quiero pensar con qué cara el año que viene voy a pedir que se reponga el transporte público en Tomás Jofré, que se haga el cuartel de bomberos que tantas veces pedimos desde acá para la zona rural, principalmente Agota y Goblan. ¿Con qué cara puedo ir al intendente a decirle cómo podemos avanzar con la obra de gas que está parada en Agota y que tanta falta le hacen a los vecinos? Y como es un montón de cosas más. Yo me hubiese lavado las manos, hubiese dicho, quedo bien con el vecino porque realmente lo rechazo y ya está, pero yo tengo que seguir trabajando acá y seguir pidiendo cosas por el vecino. Y si yo lo rechazo, no tendría ninguna posibilidad porque no me daría la cara, señora presidenta, nada más. Muy bien. Tiene la palabra vos, ¿sí? Señora presidenta, solamente quiero aclarar, vengo escuchando toda la sesión, oposición responsable, lavarse las manos, mirar para otro lado. La realidad es que nosotros creemos que para la ciudad la mejor opción es otra, no es esta ordenanza fiscal. Eso de ninguna manera implica que no hayamos leído la fiscal impositiva, de ninguna manera implica que nos hayamos lavado las manos y de ninguna manera implica que seamos irresponsables. Solamente quería aclarar eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Listo? Estamos. Bueno, damos por finalizada la asamblea. Los mayores contribuyentes pueden retirarse. Nosotros nos quedamos un segundito más por un tema de licencias. Exacto. Sí, muchas gracias a todos los mayores contribuyentes por haber venido, las autoridades. Siendo las 10:54, se da por finalizada la asamblea. Las autoridades después van a tener que venir a firmar. Bien, 2 segunditos. Como les comenté ayer, está para licencia del señor concejal Polachi y del señor intendente municipal. Ya. Bien. Lo que presentó Tadeo es tema de conocimiento, ¿no?
consideración si están dadas las condiciones de necesidad y urgencia, siendo las 10:55, si están dadas las condiciones de necesidad y urgencia para hacer una pequeña sesión extraordinaria. Pongo a consideración. Aprobado por unanimidad. Adelante, secretaria. ¿Estamos? Le doy lectura. Expediente 301 del 24. Señor concejal Polachi solicita licencia desde el 2 del 1 del 2025. Si no, volvemos un año atrás. Hasta el 28 del 2 del 2025. Ponemos a consideración entonces la licencia del concejal. Aprobado por unanimidad. Bien. Sí, adelante, concejal, como no. Muchas gracias, señora presidenta. Me dijo presidenta. Queríamos, y bueno, se trata de hacerlo como yo quiera, cuando quiera. Gracias. Quería proponerles a todos los bloques hacer una actividad con respecto al gendarme que está retenido o secuestrado en Venezuela. Podríamos ir a la escuela de gendarmería, que es tan importante en nuestra ciudad, hacer un abrazo simbólico, por ahí acompañar a los familiares. Están todos invitados. Si les parece, parece que sería un buen gesto de una ciudad donde gendarmería tiene un papel muy importante. Nada más. Muy bien, concejal. Bien, sigo. Hay una nota presentada también por el señor intendente municipal solicitando licencia desde el 1 de febrero del 2025 al 15 de febrero del 2025. ¿Sí? Este cuerpo debería aprobar la licencia del señor intendente en esa fecha y aprobar la licencia de la concejal Mariana San Martín, que es quien asume el cargo de intendente. Así que se pondrían en consideración. Ponemos a consideración ambas licencias. Aprobado por unanimidad. Y ahora sí, siendo las 10:57, damos por finalizada la sesión extraordinaria del día de la fecha. Muy bien.